Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, hoy vamos a terminar el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a ver el capítulo 14, si el Señor así nos permite. Pues vamos a continuar en el versículo 22 del capítulo 13, el segundo libro de Samuel. La palabra de Dios dice así: Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. ¿No? Entonces, en este versículo 22 vemos resumido lo que está pasando en el corazón de Absalón. El corazón de Absalón está permitiendo que crezcan raíces de amargura dentro de él. Él ha decidido que Tamar debe de callar por lo que le ha hecho Amnón, pero él también calla, y él no calla como una medida cautoria, sino él está callando y está guardando todo este enojo en su corazón. Fíjense, verso 23: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos consigo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. ¿No? Entonces vamos a detenernos. Vemos en esta parte de la historia que han pasado 2 años, al parecer no ha sucedido nada. Lo único que pasó fue que David se enojó con Abnón, que Absalón guardó silencio, pero después de 2 años vemos que Dios ha bendecido a Absalón a través de sus rebaños. ¿Y cómo podemos encontrar esta bendición? Bueno, pues Absalón ahora tiene esquiladores, personas que están esquilando, quitándole la lana a sus rebaños, y que eso al final es abundancia, ¿no? Para ellos. Y es bien triste pensar en esto porque Absalón está obteniendo, o Dios le está permitiendo a Absalón tener bendición, y él debería de sentirse contento, y de hecho hasta parece, y vamos a encontrar cómo el corazón es engañoso, porque de fachada pareciera que Absalón está disfrutando y que está gozando, tanto que Absalón lo que hace es invitar a todos sus hermanos a hacer fiesta, y invita a su padre. No vemos a un David que siempre está ocupado en sí, en el reino, en otras cosas. Y entonces David le responde: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Pero verso 26 dice que entonces Absalón dijo: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Vemos entonces, ¿no? Pasados 2 años, Absalón está invitando a todos sus hermanos, invita a su padre. Yo me imagino que hay cosas que David ha intentado dejar pasar, y es que muchas veces nosotros hemos caído en el mismo error que yo imagino en David, que es el pensar que con el tiempo las cosas se van a solucionar. Si yo no lo hablo, entonces en algún momento el tiempo va a sanar las heridas. Y probablemente eso es lo que está pensando David. Si no lo hablo con Absalón y con Tamar, entonces el tiempo va a sanar, se les va a olvidar, y ya no va a pasar nada, ¿no? Y entonces Absalón está invitando a su padre no quiere ir, y yo me imagino que debió de habérsele hecho extraño a David la petición de Absalón. Entonces permite que venga mi hermano Abnón. Y seguramente David sabía que no lo podía ver ni en pintura Absalón, ¿no? Pero dice aquí, y esta parte es tristísima para David. Y aquí vemos cómo Dios retrata en la escritura a los hombres tal cuales somos. Porque David es un padre que
ama al Señor, es un hombre que sirve al Señor, pero vemos que es un padre que no ha sabido ser padre para sus hijos. Y eso puede pasarnos a todos nosotros. Por eso es necesario que nosotros pidamos sabiduría para cómo guiar el corazón de aquellos que están detrás nuestro, para guiar en el caso del esposo, el corazón de la esposa, el corazón de los hijos, en el caso de la esposa, para guiar el corazón del esposo o para apacentar el corazón de los hijos y guiarlos, ¿no? Para orientarnos. Y lo que hace David al escuchar a Absalón es, no, no vamos. Y entonces Absalón le dice, bueno, permite que vengan mi hermano. ¿Y por qué es que David lo permite? Verso 27, como Absalón le importunaba. David es un hombre que realmente tiene un corazón desesperado para con sus hijos. Y entonces siente que lo está importunando, probablemente le está haciendo, por así decirlo, es un adulto, pero probablemente le está haciendo un berrinche. Y entonces dice, sí, sí, que vaya, Abnón. Verso 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, les ruego que miren cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, hieran a Abnón, entonces mátenle y no teman, pues yo se los he mandado. Esfuércense pues y sean valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Vamos a detenernos aquí. Vemos ahora que Absalón tiene abundancia, tiene riqueza, Dios le ha permitido prosperar, pero hay algo que él no ha llevado delante de Dios y es su corazón. Y es que decíamos, esas raíces de amargura, ese enojo, esa ira que él había guardado en contra de Abnón, vemos que Absalón ha dejado que crezcan. Y es algo que nosotros podemos ver y que debemos de reflexionar. Si en algún momento alguien ha herido a alguien que amamos o nos ha herido a nosotros y hemos guardado silencio, pero hemos dejado que vaya creciendo esto a manera de que no nos deja disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Absalón, súper bendecido, pero el problema es que su corazón está desviado, su corazón está enfermo. Y entonces él está pensando en cómo matar a Abnón. Y tal es el caso que podemos ver que Absalón es un líder bastante carismático desde este momento, porque Absalón habla o ya había hablado con sus criados y ya les había dicho, miren, cuando mi hermano se embriague. Y aquí podemos ver también algo bien importante que más adelante se nos dice, que no nos embriaguemos nosotros con vino, en lo cual hay disolución, ¿no? Híjole, para empezar, yo no sé qué hace ahí Abnón. Yo me imagino que Abnón va incómodo, va diciendo, yo no sé por qué me invitan, voy a encontrarme con Tamar, voy a encontrarme con Absalón, que es el dueño de la casa, pero él decide o él llego a pensar que él cree que si toma, entonces va a ser un momento más agradable y lo que está haciendo, o tal vez él está pensando, me salí con la mía, ¿no? Puede ser. Y entonces Abnón toma y ya había una instrucción de Absalón. Les ruego que cuando él esté embriago o esté alegre por el vino, y al decirles yo, maten a Abnón, entonces mátenle y no teman, pues yo se los he mandado. Y vemos como un corazón enfermo hace daño no solamente a sí mismo, sino a otros, porque en este caso está dañando a sus siervos que van a matar a Abnón. Y vemos que él utiliza una palabra que en ese momento ya era muy conocida. Él utiliza algo que nosotros nos encontramos en Josué, ¿no? Cuando Dios le dice a Josué, cuando Moisés le dice a Josué y cuando el pueblo le dice a Josué,
te mando que te esfuerces y seas muy valiente. O nosotros te seguiremos, solamente esfuérzate y sé valiente. Y vemos cómo aquí Absalón es carismático y está utilizando este versículo y lo está sacando de contexto. ¿No? Y vemos la importancia y el peligro de sacar versículos de su contexto. Porque entonces vemos ahí a un Absalón que está utilizando la Biblia de una mala manera, pero que le está funcionando, y los siervos de Absalón entonces van a hacer lo que Absalón les había mandado. Versículo 29. Y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Vamos a detenernos aquí. Esta parte cada vez vamos viendo que David eh, es un hombre que tiene que aprender a llevar su corazón y a llevar a su familia a Dios, pero que también nosotros, a través de esta historia que Dios nos permite conocer y desentrañar, Dios nos está llamando a que podamos llevar a los nuestros al Señor. Si David hubiera actuado antes, si David hubiera actuado cuando Abnón hizo lo malo en contra de Tamar, probablemente Absalón no estaría en este momento, o no hubiera hecho lo que hizo. Si David le hubiera puesto un hasta aquí a Absalón, cuando Absalón le dijo: permite que venga mi hermano Abnón, conociendo el corazón de Absalón, entonces se hubiera evitado esto. Y lo que está escuchando en este momento David es, fíjate en el versículo 30: estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor. Lo que está escuchando David es un rumor, no es algo comprobado. Probablemente alguien vio a los caballos saliendo de la casa de Absalón, probablemente alguien escuchó: mataron a un hijo del rey, y de repente se fue haciendo más grande la noticia. Y fíjense cómo corren los rumores y los chismes. Corren de tal manera que aún no han llegado los hijos de David a palacio cuando ya el rumor llegó. Ya llegó el rumor, y la parte triste, o una de las partes tristes de esto, es que David escucha este rumor y lo que hace es levantarse y rasgar sus vestidos, echarse en tierra, enseñar de dolor, enseñar de duelo, pero es porque David cree capaz a su hijo. David conoce lo que su hijo ha hecho, o lo que su hijo sería capaz de hacer. Y él sabe que él no le ha estorbado, que él no le ha orientado. Y entonces David está derrotado, David está dolido junto con todos los que estaban ahí. Y entonces, versículo 32, ya está David, los siervos tirados, llorando. Dice: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos de rey, pues solo Abnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar, su hermana. El que habla aquí es Jonadab, hijo de Simea, el mismo amigo que recomendó a Abnón, y que le dio el consejo de cómo él podía forzar a Tamar. Y entonces vemos la importancia también de las amistades, ¿no? Y vemos la importancia, decíamos la semana pasada, de quién es mi consejero. Mi consejero es alguien que es sagaz, alguien que simplemente es astuto y que va a buscar obtener las cosas que él quiere por todos los medios, o la persona
por la cual yo voy con consejo o a la cual yo voy por consejo es una persona que teme al Señor y que me va a guiar a obedecer al Señor. Y ahora este mismo hombre, mientras David está llorando, mientras el resto de los criados de David están llorando, están sufriendo, Jonadab dice, no es cierto, no mató Absalón a todos los hijos del rey, sino que solamente mató a Abnón. Y dice, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar, su hermana. Mientras David estaba buscando ocultar lo que estaba pasando en su casa, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que las cosas estaban mal. Y ahí entra algo bien triste en este tiempo, porque para nosotros muchas veces es más fácil ocultar lo que está pasando en nuestras vidas, lo que está pasando en nuestras familias, que llevarlo delante de Dios. Y necesitamos llevar delante de Dios las cosas que aún nos avergüenzan. ¿No? Llevarlo y decirle, Señor, aquí está, y de ser necesario también exponer las cosas delante de otros. ¿Pero qué van a decir? Pues lo que digan. Nosotros necesitamos llevarlo delante de Dios y nosotros necesitamos hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, David hubiera evitado todo esto al haber educado a sus hijos de la forma correcta, pero vemos a un David que no supo ser el padre que ellos necesitaban. Y les decía yo, esta radiografía o el poder meternos tan dentro de la casa de David es también algo que nos debe de llamar mucho la atención a nosotros, porque Dios permite que veamos aún en la casa de un hombre que es conforme al corazón de Dios, hay problemas, hay situaciones dolorosas, hay situaciones como las de todos los hombres. Y aún David, un hombre conforme al corazón de Dios, se equivoca, aún necesita dirección de Dios, aún necesita o necesitó haber hecho las cosas diferente, pero la palabra nos enseña que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y el día de hoy, cuando nosotros estamos dentro de toda esta situación, podemos ver y decir, ah, esto se ha escrito para que yo aprenda de él, para que yo vea qué es lo que debo de hacer. Y entonces vamos a ver verso 33 que dice, por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba, perdón, sí, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino y a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Abnón, que había muerto. Vemos este cuadro de una familia totalmente disfuncional. Y aunque esto suena extraño, Dios nos permite ver estos cuadros de familias totalmente disfuncionales para poder entender que nuestra familia, que no es perfecta, nuestra familia que muchas veces tiene errores, que muchas veces tiene problemas, que tenemos roces, es una familia que tiene esperanza en la gracia de Dios, porque esta familia es tan disfuncional que el padre ha matado a alguien o ha mandado a matar a alguien por tener relaciones sexuales con su esposa, y eso va a perpetuarse por los siglos. Hasta el día de hoy sabemos que David pecó
con Betsabé y que mandó a matar a su esposo. Y vemos una familia en donde un medio hermano está violando a la media hermana, una familia en donde el medio hermano está matando al otro medio hermano. O sea, es una familia horrible, tremenda, disfuncional, pero también es una familia que va a recibir gracia porque después esta familia va a aparecer en el árbol genealógico de Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso quiere decir que cada una de nuestras familias, por disfuncionales, por problemáticas, por malas, por feas, tienen esperanza. Mi familia tiene esperanza. Y eso es hermoso, porque aún en medio del pecado, aún en medio de las dificultades, podemos encontrar gracia de Dios. Pero vemos las malas decisiones que se toman. Absalón huye y podríamos pensar, Absalón puede huir a una ciudad de refugio. Sabemos que en las ciudades de refugio, como hemos estudiado ya, ahí podía ir alguien y iba a ser protegido mientras se hacía un juicio y se demostraba, ¿no? Si era inocente o culpable. Y Absalón lo que hace es huir, pero no huye a una ciudad de refugio, sino se va a Talmai, hijo de Amiú, rey de Jesús. ¿Por qué se va ahí? Porque él es su abuelo. Entonces, él va con su abuelo y va a vivir conforme a las costumbres de los jesuritas y él va a continuar haciendo las cosas de la forma en que él quiere. Y David sigue llorando por él y pasan 3 años así, pero David ya está consolado, sigue deseando ver a Absalón. Capítulo 14, versículo 1 dice que conociendo Joab, hijo de Sarvia, su general, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá a una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Joab, el general de David, conoce cómo está viviendo David estos 3 años, lo que está sufriendo. Ha muerto Abnón, su primogénito, eh, Absalón, que es el tercero en la línea de reinado de Israel, y que es alguien que David también le veía potencial para reinar. Vemos que está exiliado y Absalón perdón, Joab está pensando y dice, bueno, debe de haber una forma de hacer entender al rey y manda a traer a una mujer. ¿No? Y le dice qué es lo que va a decir. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dice verso 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, Socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no quedando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes del Señor tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive el Señor, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Vamos a detenernos ahí. Vemos esta historia que esta mujer entra y vemos
algo padrísimo en David, que es que siempre está atento a las personas que están sufriendo, ¿no? Y entonces David permite que esta mujer entre, que hable con él, ella le pide ayuda, grita socorro, y entonces David escucha su historia, y yo me imagino que mientras David está escuchando la historia que esta mujer le está contando de los dos hijos, de cómo los dos se enemistaron, cómo pelearon, y ahora cómo la gente le está pidiendo, no toda la familia dice, se ha levantado en mi contra y me dice, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano y matemos también al heredero. Vemos el dolor de esta mujer que está narrando y yo me imagino que David estaba pensando, dos hermanos, uno muerto, no hay ya un ascua, ya no hay algo que pueda quedarle si matan al hermano, ¿no? Y David debe de estar pensando, es muy parecido a lo que le pasó a mis hijos. Y entonces David le dice, no te apures, yo voy a ver para que no pase nada con este hijo tuyo. Y entonces, verso 12 dice que la mujer le dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable contra él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Ahí la parábola que le estaba contando esta mujer enviada por Joab llega directo a la mente y al corazón de David. ¿No? Esta mujer le dice, bueno, y entonces tú, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no has permitido que regrese tu hijo? Y fíjense lo que va a decir el versículo 14, que es una verdad tremenda el día de hoy para nuestras vidas, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿No? Entonces, esta mujer le dice, bueno, ¿por qué tú has permitido que tu hijo siga desterrado? ¿Por qué no lo has mandado a traer? Y aquí podemos pensar muchas cosas. Lo primero es, Absalón ofendió al rey. Absalón mató a Abnón. Absalón hizo daño. Pero también vemos la realidad de lo que le está diciendo esta mujer a David. David está escuchando y le está diciendo, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra. Y es que el tiempo pasa rapidísimo. Y cuando nosotros nos peleamos con alguien, cuando nosotros nos alejamos de alguien, muchas veces son por cosas muy difíciles, como es el caso de Absalón, pero otras ocasiones son por cosas que a veces ya ni nos acordamos, por qué estoy enojado o por qué me peleé. Otras veces les decía, son cosas como Absalón, son cosas duras, difíciles, que no sabemos cómo tratar, pero eso debe de alejarnos, eso debe de hacernos separarnos de aquellos a los que amamos. Debemos recordar lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, que en cuanto sea posible a nosotros, estemos bien con todos los hombres. Y esta parte, entonces, David está buscando el bien de esta mujer, de su hijo, pero él está mal en su corazón y no se ha dado cuenta que va a pasar el tiempo y entonces no va a poder hacer nada. El tiempo que ha perdido con Absalón, el hijo que le queda de estos dos, de Abnón y Absalón, tenía muchos más, pero de estos dos, el hijo que le queda está lejos y su corazón está roto. Y entonces lo que tiene que hacer David es mandar a llamar a su hijo. ¿No? Y vamos a ver. Versículo 15 dice, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor,
es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva, pues, dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que a mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así el Señor tu Dios sea contigo. ¿Qué es lo que le está diciendo esta mujer aquí a David? Le está diciendo, ve con Dios, pregúntale, que Él te dé sabiduría para discernir. Para nosotros tú eres un enviado de Dios que sabe discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué tiene que hacer en un caso tan difícil? Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hago yo en un caso difícil en donde mi familia ha sido rota, donde mi casa ha sido separada, donde las cosas no están saliendo bien, donde yo he sido lastimado, donde yo he sido ofendido? Y, y, y aquí nosotros podemos pensar, el que debería de regresar o mandar mensajes a David debería de ser Absalón. Pero aquí David tiene que mostrar gracia y esta mujer está como una mujer astuta, está haciendo ver todo esto a David y le está enseñando, tienes poco tiempo. Y entonces, verso 19, David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, háblame, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. David conoce también a Joab. David sabe que Joab estaba preocupado por él, y entonces se da cuenta y dice, a ver, no, no es Joab, no son las palabras de Joab estas. Y la mujer le contesta y le dice, sí, justamente, verso 21, entonces el rey dijo a Joab, perdón, eh, verso 21, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Vemos, ¿no? Y vemos que David está siendo movido por lo que dice su general Joab, está siendo movido por la historia sentimental, dramática que esta mujer le ha contado. Pero vamos a ver cómo es que está el corazón de David. Vamos entonces, verso 24 dice, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Vemos el corazón de David. Es un corazón que tampoco sabe perdonar. Es un corazón que está dolido, que quiere ver a su hijo, pero que tampoco sabe cómo reaccionar. Y es un corazón que no ha sido llevado a Dios, que no ha sido tratado. Y muchas veces así nos pasa. Decimos, sí, voy a perdonar, te perdono, pero no te puedo ver ni en pintura. Te perdono, pero que no nos vuelvan a ver, ¿no? Ya, de lejitos mejor. Y aquí vemos, eso es lo que está haciendo David. Después de 3 años de no ver a su hijo, ¿de qué le sirve tenerlo cerca si él impide verlo? Y es pura ira lo que está haciendo David. Y aquí yo les pregunto, ¿a quién va a ir entonces Absalón por consejo? ¿A quién va a ir Absalón por dirección? Si no puede ir con su padre. Y aquí vemos que David está mostrándose sin sabiduría, sin dirección.
Y por eso es importante cuando nosotros tratamos un tema difícil en casa, un tema áspero, hablar con Dios primero, llevar a Dios todo lo que nosotros estamos viviendo, pensando y sintiendo. Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, sabes lo que está pasando en mi corazón, sabes lo que está pasando en mi mente. Tú sabes cómo me siento, ayúdame, dame sabiduría. El apóstol Santiago justamente eso es lo que dice. Si alguno de ustedes tiene faltas de sabiduría, pida a Dios, el cual la da abundantemente a todos y sin reproche. Entonces, si tú y yo necesitamos sabiduría en cómo reaccionar ante situaciones en nuestras casas, en nuestras familias, en cosas que nos han estado sucediendo, que han volado nuestro mundo, necesitamos ir a Dios. Y algo que sabemos es que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche. Él no nos va a decir, no, 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 yo no, ya no hay más porción para ti, sino que Él va a decir, sí, ven, ven, yo te guío. Y entonces David sigue sin ver a su hijo a pesar de que ya está en Israel. Verso 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Y aquí parece que hay un paréntesis de todo lo que está sucediendo en Israel, de todo lo que está sucediendo en la familia de David, porque vemos, ¿no? No se hablan, ha pasado un montón de problemas y de repente este paréntesis que se abre es para hablar de la belleza de Absalón y se nos hace ilógico, pero muy probablemente la belleza de Absalón sea lo único bueno que podía hablar el pueblo de este hijo de David. No podían hablar de qué buen corazón, qué corazón tan generoso, qué bien es, qué buena persona es Absalón. Lo que sí podían decir es qué hermoso físicamente es Absalón. Y desde el principio de nuestro estudio el día de hoy hemos visto, Absalón era un hombre que tenía abundancia económica, un hombre que le había ido bien, que había sido bendecido, pero que tenía un corazón sucio, un corazón malvado, un corazón lleno de odio, un corazón que no había sido limpiado por el Señor porque Absalón nunca lo ha llevado a Dios. Y ahora vemos, Absalón es un hombre que físicamente no tiene un reproche, pero que tiene un corazón que desagrada a Dios. Y esta parte nos lleva a pensar cuántas veces nosotros vamos caminando por la vida llevando una fachada de que las cosas nos han salido bien, de que tenemos éxito en lo económico, en lo laboral, de que tenemos éxito en lo académico, de que tenemos éxito en muchas áreas de nuestra vida, pero por dentro hay odio, hay rencor, hay malestar y la única forma en que eso pueda ser transformado es llevándolo a Dios, ¿no? Y entonces el pueblo lo que puede ver de Absalón es su belleza. Y esto debemos de guardarlo para lo que vamos a ver en siguientes semanas, porque ya dijimos, es un buen orador, sabe engatusar a la gente, vimos cómo engatusó a sus siervos y utilizó mal la palabra. Ahora vemos que físicamente es atractivo, entonces es llamativo estar cerca de él, pero vemos que su corazón no es un corazón que agrade al Señor, ¿no? Y vamos a continuar. Dice verso 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Han pasado ya 5 años, 5 años de que dejó de ver a su padre y David sigue lejos, sigue con su orgullo, sigue sin entender. Y dice el verso 29,
y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieras acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab el rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey y inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Vemos a un Absalón que toma medidas desesperadas para acercarse al rey, ¿no? Y otra vez, si David se hubiera acercado, si David hubiera hablado con Absalón, era algo que deseaba David en su corazón, pero David no lo hace por orgullo. Y ahora Absalón todavía comete más locuras. Quema el campo de Joab, y después de quemar el campo de cebada de Joab, vamos a encontrar que él está pensando, mejor me hubiera sido para mí estar en Jesús. Y es lo que veíamos hace un momento. Absalón está pensando, mejor me hubiera sido quedarme con el consejo de mi abuelo, mejor me hubiera sido quedarme con las costumbres de esa tierra, en lugar de estar viendo y teniendo una relación con su padre, en lugar de ser instruido, en lugar de ser corregido, en lugar de ser edificado. El que estaba, el hijo que estaba entre Amnón y Absalón, no se le veían cualidades para ser rey de Israel. Los dos que se le veían cualidades para ser rey de Israel eran Amnón y Absalón. Y todo el mundo sabía que Absalón, después de que Amnón había muerto, era el que podía tener más cualidades para quedar como rey después de David, hasta este momento. Y entonces vemos que David, sabiendo lo mismo que todo mundo, ha decidido alejar a su hijo y ha decidido dejarlo de instruir, dejarlo de corregir, en lugar de mostrarle gracia, amor, corrección, dirección, se ha alejado. Y Absalón toma esta medida desesperada, y cuando va con David, vemos que David lo que hace es besar a Absalón, porque realmente amaba a Absalón. Y entonces podemos pensar, David está haciendo bien o está haciendo mal. Y lo que encontramos es que David ha hecho mal al no corregir a sus hijos de pequeños, al no instruirlos de pequeños. Pero en este momento, David está haciendo mal al alejarse de su hijo, al no estar con él, al no amarle, al no instruirle. Y el día de hoy, muchas veces nosotros estamos en estas disyuntivas. ¿Qué hago con ese que pecó en mi contra? ¿Qué hago con ese que me lastimó? ¿Qué hago con ese que dañó toda la vida y toda la dinámica de mi familia, de mi círculo, de lo que estamos viviendo, de lo que estaba bien? Y necesitamos ir a Dios, pedirle sabiduría, pedirle gracia y recordar que aún nosotros, cuando estábamos alejados de las promesas de Dios, fuimos acercados, que cuando éramos enemigos, Él nos hizo hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo, y que lo que Dios nos pide es arrepentimiento, el convertirnos de nuestros malos caminos para poder encontrarnos con Dios y para poder entonces caminar de la forma correcta, el ser instruidos por Dios. Tal vez tú nunca fuiste instruido por un papá, pero ahora eres instruido por Dios.
Tal vez la instrucción de nuestros padres ha sido defectuosa, pero Dios ahora quiere instruirnos y quiere llevarnos por el camino correcto. Y si estás teniendo problemas en tu familia, en tu casa, y piensas, no hay una familia como la mía, así de mala, así de disfuncional, pues hemos visto, ¿no? Y como dice aquel dicho, aún en las mejores casas. Y esto es importante. El Señor, aún en las casas donde nosotros pensaríamos todo está bien, debe de meter la mano, actuar, sanar y transformar relaciones. Y necesitamos llevarlo a nuestra casa, llevarlo a nuestras familias, a nuestras relaciones. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.